Dios te bendiga, amado o amada, te saludo con la paz del Señor en esta tarde. Espero que te encuentres bien. Y hoy vamos a seguir estudiando el libro de Jueces. Vamos a ver el tema número 6 de Jueces y vamos a ver la vida de Abimelec. Ahora vamos a ver quién era Abimelec, ¿sí? Pero antes vamos a orar al Señor encomendando este estudio, ¿sí? Cerrá los ojos conmigo, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Señor, en el nombre de Jesús entramos ante tu presencia con acción de gracias, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás en nuestras vidas, Señor. Podemos ver tu poderosa mano ayudándonos, Señor, en todo tiempo, Señor, en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, en tiempos de dolor, de angustia, pero también en tiempos de alegría, de gozo, porque nuestra alegría y nuestra felicidad está en ti, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos bendigas. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que están oyendo, que dispusieron de este tiempo para estudiar tu palabra, para aprender más de ti y para que podamos entender tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Porque tu voluntad es mejor que esta vida, Señor, que tenemos. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Porque tú quieres que vivamos vidas abundantes sobre esta tierra, pero no en la abundancia como la entiende el mundo, de riquezas, de fama, de gloria, de reconocimiento, sino una vida llena de tu Espíritu Santo, una vida rendida a ti, a tu voluntad, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Te damos gloria en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, con el texto que es base sobre todas nuestras enseñanzas que hemos visto de Jueces. Vamos a leer Jueces capítulo 17, versículo 6. Y dice: en aquellos días no había rey sobre Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Para comprender bien, ¿sí?, lo que vamos a ver hoy, debemos recordar de manera muy simple lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Donde vimos que un hombre simple, sencillo, un hombre que Dios mismo llamó Gedeón, Dios lo envió a libertar a Israel de las manos de los madianitas. Y este hombre sin espadas y con 300 hombres, quienes solo tocaron cuernos y movieron antorchas, ganaron una batalla ante 120.000 hombres. Qué tremendo, ¿no? Y no entramos en la dimensión de esta obra sobrenatural, porque solamente Dios puede hacer esto. Ningún hombre puede ganar una batalla ante 120.000 hombres, siendo 300, ¿no? Si usamos la lógica. Pero vemos que para Dios no hay nada imposible para hacer su voluntad. Nadie impedirá que Dios haga su perfecta voluntad en nuestra vida, ¿sí? Y va a ser siempre lo que Él quiere. Va a cumplir sus propósitos. Por eso vimos que el humilde y dependiente Gedeón, luego de esta victoria extraordinaria, se transformó en un hombre que comenzó a hacer las cosas a su modo, como muchos hacen, a su manera. Impetuoso, autosuficiente, pasó de ser temeroso de Dios a ser un hombre temerario.
y ahora sin intervención divina exterminó a los reyes de Madián. Vimos cómo este hombre solicitó oro e hizo un efod de oro, el cual le envió a Ofra, su ciudad de nacimiento, el cual adoraba Israel, ¿sí? Y vemos que provocó idolatría hacia una prenda de oro a la cual le atribuían la victoria y la libertad de Madián. Qué tremendo cómo siempre el pueblo volvía a este pecado de idolatría, ¿no? Dejaba de lado al Dios único y verdadero para adorar cosas materiales, cosas de esta tierra, antes de darle la gloria debida al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer Jueces, si me querés acompañar, capítulo 8, del versículo 29 al 35. Y dice así la palabra del Señor: Luego Jerobbaal, es decir, Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, es decir, volvió a Ofra. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Aquí vemos que aprovechó su fama y el trato que le daba a la gente como a un rey, ¿no? Y dice el 31, también su concubina, es decir, amante, una mujer adquirida sin compromiso, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec, que quiere decir mi padre es rey, mostrándonos cómo vivía Gedeón en Ofra, ¿no? Siendo tratado como un rey. Pero su hijo Abimelec no vivía con él. Este estaba en Siquem con su madre. Pero su nombre mostraba quién era su padre, ¿no? El gran Gedeón, quien nunca imaginó el desastre que traería este hijo suyo a su familia. Y vamos al versículo 32 del capítulo 8. Dice: Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit, que significa Dios del pacto. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Ahora vamos al capítulo 9. Comienza diciendo: Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem. Recordemos que él no vivía, ¿sí?, con los otros hijos de Gedeón, a los hermanos de su madre, y dijo ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, es decir, fue a los de su tío, y dijo: Yo os ruego que digáis a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. ¿Qué les quiso decir? Paremos aquí, hagamos un paréntesis. ¿Prefieren que los gobiernen los 70 hijos de Gedeón, mi padre, no siendo gente que ustedes conocen? ¿O prefieren que los gobierne yo, el hijo legítimo de Gedeón, a quien conocen ustedes y yo somos de la misma sangre? Y hablaron por él los hermanos de su madre a todos los de Siquem todas estas palabras. ¿Qué podemos ver, no? Qué impresionante la influencia que tenían sus tíos en Siquem, ¿sí? Se enteró todo el pueblo por voz de ellos, ¿no?
Y dice que el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec porque decían: nuestro hermano es. ¿Y qué podemos darnos cuenta aquí? No fue Dios quien movió los corazones de ellos, fue solo la carne. Vemos que aquí Dios no está levantando un líder como lo hizo con Gedeón, que Dios mismo lo llamó. Dios no llamó a Abimelec, sino que Abimelec fue en busca de apoyo de sus parientes, ¿no? Versículo 4. Además le dieron 70 ciclos de plata del templo de Balberit, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Ya tenían un templo al que llevaban ofrendas y le dieron de ese dinero a Abimelec, diciendo que lo que haría sería apoyado por Balberit, con los cuales el dinero Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos, ¿sí?, que lo siguieran. ¿Qué quiere decir hombres ociosos y vagabundos? Contrató hombres alborotadores que provocan pleito, quienes incitan a la pelea y quienes provocan turbación. Qué tremendo, ¿no? Ya vemos que Dios no estaba allí en esas decisiones, tanto de Abimelec como las de sus tíos. Vagabundos también en ese tiempo significaba mercenarios que podían ser contratados por militares o políticos, ¿sí? Así que eran contratados por cierto dinero, y encima vemos que él utilizó las ofrendas a un dios pagano, ¿sí? Y dice el versículo 5: yendo a la casa de su padre en Ofra, miren lo que hizo, mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerobal, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. No sabemos cómo, pero logró esconderse. Seguimos en el 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y proclamaron rey a Abimelec, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Pregunta, ¿no? ¿Quién no accedería a proclamar a Abimelec como rey después de esta masacre, donde demostró que estaba dispuesto a todo y contra todos con tal de ser señor de ellos, intimidando y amenazando? Pregunta, amado o amada, ¿qué provocó a Abimelec a este terrible hecho? Qué pregunta, ¿no? Y podemos ver la ambición, el odio acumulado y el anhelo desmedido por tener el poder que tenía su padre Gedeón. Él, al estar lejos, ¿no?, porque él vivía con su madre, que era concubina, no era la esposa legítima de Gedeón. Él estando en Siquem y sus parientes de parte de Gedeón en Ofra, vemos cómo incitó a todos su parentesco de parte de madre para ir en contra de sus hermanos, ¿no? Mató, vemos, a sus propios hermanos, a cada uno de ellos. Se alió con su pueblo, los de Siquem, quienes le apoyaron en cumplir el propósito de hacerse del poder por medio de la fuerza. Qué tremendo. Y vemos que esto no debe hacer un siervo de Dios. Como dice la palabra, no debemos apacentar la grey con fuerza, ¿no?, sino con amor. Aquí ya no vemos ningún indicio del poder de Dios,
¿sí?, del Espíritu de Dios, levantando a este hombre. No está Dios hablándole a este hombre, es solo el impulso carnal, ¿sí? Y Dios nunca le motivó a matar a sus hermanos, a hacerse del poder por medio de la fuerza física, contratando gente malvada, alborotadores, quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Y así se hizo rey en Israel, sin Israel tener rey aún. Qué tremendo, ¿no? Porque vemos, como leímos siempre, leímos al principio, que en esos tiempos no había rey sobre Israel. Pero vemos aquí que fueron los primeros intentos de Israel de instaurar un sistema monárquico, es decir, ser gobernados por un hombre y no por Dios, porque Dios quería que Israel sea gobernado por Él mismo, que sea una teocracia, como es gobernada hoy la iglesia, por Dios mismo. Vemos que luego de Gedeón ya no hay clamor de Israel para con Dios. Están sumergidos en la idolatría, estaban tan cómodos adorando a Baal-Berit, al dios este del pacto, que hasta le hicieron un templo y dedicaron este nuevo reinado a la fuerza, siendo Abimelech uno de ellos quien gobernaría. Seguimos en el versículo 9. Versículo 7, capítulo 9, versículo 7, dice, se lo dijeron a Jotam. ¿Qué le dijeron? Que Abimelech había asesinado a todos sus hermanos y que fue proclamado rey por los de Siquem. Jotam, que significa Dios es soberano, qué tremendo nombre, ¿no? Vemos que Abimelech pensó que había matado a todos, ¿no? Pero se olvidó que Dios está en el control y Dios es soberano. Y en ese poder Abimelech dejó a uno vivo, ¿sí?, su medio hermano menor, y por medio de este Dios habló a Israel. Dice que Jotam, subió a la cumbre del monte de Gezirim y alzando su voz clamó: oídme, hombres de Siquem, y así también os oiga Dios. Qué tremendo, qué valentía, ¿no? Hablar ante todo el pueblo, quien se escapó de la mano de Abimelech, ¿no? Y dice el versículo 8, fueron una vez los árboles a elegirse un rey y dijeron al olivo. Le habla a modo de parábola al pueblo, qué tremendo, ¿no? De todo esto que había acontecido con su familia, ¿no? Y dice, fueron una vez los árboles a elegirse un rey y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, ¿he de dejarme aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Dijeron pues los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. La higuera respondió, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles? Amado, amada, hoy es todo lo contrario. Todos quieren ser grandes y dejan de ser fructíferos por la ambición y la posición que les da el poder para ser autoritarios como este hombre Abimelech, para que le rindan pleitesía, que los adoren a ellos y le quieren quitar la gloria que solamente debemos darle a Dios. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. La vid le respondió, ¿he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles?
Vemos que ninguno quiso hacerle grande, cada uno de ellos quería agradar a Dios en la manera en que Dios los puso. Ninguno aceptó la propuesta por dejar de servir a Dios. Entonces todos los árboles rogaron entonces a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Vemos que sin titubear la zarza se proclama, los invita bajo su sombra espinosa, y si no estaban dispuestos serían consumidos por la misma zarza. Los hijos de Gedeón en ningún momento quisieron reinar sobre Israel. Esto fue una excusa que usó Abimelec, que provocó a los de Siquem. Vemos anteriormente en Jueces, en el capítulo 8, 22-23, que dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Por eso bien sabían los hijos de Gedeón que ellos nunca reinarían sobre Israel. Gedeón quería que Dios tuviera su lugar, el primer lugar, y ser el rey de Israel. Volvamos al 9, capítulo 9. Dice: y ahora bien, ¿has procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelec? Le pregunta Jotam al pueblo, ¿no? Le dice: si Dios hubiera estado en este asunto, ¿habéis actuado bien con Jerobal y con su casa? ¿Le habéis pagado conforme a la obra de sus manos? ¿Qué les quiso decir? Mi padre expuso su vida por usted y ustedes mataron a todos sus hijos, le quiso decir Jotam. El versículo 17 dice: mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, debido a que es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que os gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec y consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo y consuma a Abimelec. Luego dice el 21, Jotam escapó y huyó, se fue a ver y allí se quedó por miedo de su hermano Abimelec. Jotam habla que no fue escogido Abimelec por Dios, ni menos fue levantado en integridad. El 22, versículo 22 dice: después Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años. Esto era por la fuerza y era un control absoluto. No era porque los del pueblo lo aceptaban, ¿no? Y luego el 23 dice: envió Dios un espíritu de discordia entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se rebelaron contra Abimelec. No vemos más a Jotam, ¿no? Pero por medio de él, Dios le advirtió lo que pasaría a Abimelec y a los moradores de Siquem. Esto es el éxito en Dios, ¿sí? Cumplir el propósito de Dios. No sabemos nada más de la vida de Jotam, pero sí sabemos que obedeció a Dios y por medio de él Dios dictó juicio sobre Abimelec y Siquem, porque vemos que sus aliados se volvieron en contra de Abimelec.
24 del capítulo 9 dice: para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los mató, y sobre los hombres de Siquem que lo ayudaron a matar a sus hermanos. Los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que paseaban junto a ellos por el camino. De esto se dio aviso a Abimelec. ¿Qué vemos aquí? Esto ponía en problemas al reinado de Abimelec, denominándolo de inseguro y falto de autoridad. Seguimos el 26. Un día Gal, hijo de Ebed, pasó con sus hermanos por Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Aquí aparece un nuevo hombre con características que atraían a los de Siquem, para que los gobernara solo mirando las apariencias, solo mirando carnalmente, ¿no? Salieron al campo, recogieron y pisaron la uva e hicieron fiesta, entraron en el templo de sus dioses y comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces Gal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿No es de Zebul, su ayudante? Servid a los hombres de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servir a Abimelec? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Enseguida arrojaría yo a Abimelec y le diría: refuerza tus ejércitos y sal a pelear. ¿Qué quiso decir este hombre? Gal: yo soy más fuerte que él. ¿Qué tiene Abimelec? Hablando bajo los efectos, ¿no?, de la embriaguez, del alcohol. Y sigue el 30. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a decir a Abimelec: Gal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem y están sublevando a la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y tu pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Por la mañana, al salir el sol, madrugada, y cae sobre la ciudad, cuando Gal y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Cuando Gal, hijo de Ebed, salió, se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces Abimelec y todo el pueblo que con él estaba salieron de sus escondites. Al verlos, Gal dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Zebul le respondió: ¿tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres? Volvió Gal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa que viene por el camino de la encina de los adivinos. Zebul le respondió: ¿cómo? Si antes decías: ¿quién es Abimelec para que lo sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Gal salió al frente de los de Siquem y peleó contra Abimelec, pero Abimelec lo siguió. Gal huyó de él y muchos cayeron heridos hasta la puerta misma de la ciudad. Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera de Siquem a Gal y sus hermanos para que no habitaran en Siquem. No volvió a aparecerse, ¿no? Aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo, le dieron aviso a Abimelec. La gente salió a pelear contra Abimelec, el cual tomó a su gente, lo repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró, vio al pueblo que salía de la ciudad, entonces se levantó contra ellos y los atacó. Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, la tomó y mató al pueblo que en ella estaba, destruyó la ciudad y la sembró de sal. Esto significa que no pararía de pelear y matar a todos hasta desolar la ciudad. Imagínese, ¿no?, el mismo pueblo que lo apoyó
que lo levantó, que lo proclamó rey y hasta lo ayudaron a matar a sus hermanos, ahora eran víctimas de este Abimelec. Cuando oyeron todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Estos eran los prominentes de Siquem, la gente de dinero, los importantes de la ciudad que vivían en lo más alto y seguro de esta ciudad y cerca de todo. Dice que avisaron a Abimelec que estaban reunidos los hombres de la torre de Siquem, y subió junto con toda la gente que estaba con él al monte Salmón, tomó un hacha en la mano, cortó una rama de los árboles y levantando Arad se la puso sobre sus hombros, diciéndole al pueblo que estaba con él: lo que habéis visto hacer, apresurados a hacerlo como yo. Todos traigan ramas, al igual que yo, quiso decir. Todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec. Pusieron las ramas junto a la fortaleza del templo y le prendieron fuego con ellas, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, unos 1000 entre hombres y mujeres. Ellos tenían su confianza en su Dios. Allí corrieron estas personas, ¿no? Y fueron quemados vivos. Pusieron su confianza en su Dios y como no es nada, no les cubrió, ni protegió, ni los libró de la muerte. Por eso mi pregunta: ¿en quién confías tú? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Quién es tu refugio? Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. El justo quiere decir el salvo estará a salvo en su Dios, en nuestro Salvador y Señor. Vemos que Abimelec se estaba vengando de todos los disidentes a su reinado, quiere decir los que estaban en contra y eran opositores a su reino. Estaba matando sin piedad, los mató a espada, los quemó vivos, los destruyó por completo. Con los mismos que él había matado a sus hermanos y a sus parientes, mató a los que lo habían ayudado a él. Qué tremendo, ¿no? Con los mismos que él había contratado, ahora él mató a los que contrató. Qué tremendo. Y mataba a todo a quien se interpusiera en su camino, ¿no? Todo aquel que se opusiera a él. Y vemos que fue de manera desquiciada y sin piedad alguna. Vemos el versículo 50 del capítulo 9 de Jueces. Después Abimelec marchó sobre Tebes, le puso sitio y tomó la ciudad. Siguiendo con un acto de locura, ¿no? Se animó a asesinar a otro pueblo, sin provocación alguna, sin piedad, solo les quería aniquilar, sin dirección de nadie, solo actuaba visceralmente, tenía un corazón lleno de odio y de maldad. En medio de Tebes había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Cerraron tras sí las puertas y se subieron al techo de la torre. Entonces llegó Abimelec a la torre y los atacó. Pero cuando se acercó a la puerta para prenderle fuego, quiso hacer lo mismo, ¿no?, que hizo en Siquem. Una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Qué tremendo, ¿no? ¿De dónde salió esta mujer, no? Era una piedra pesadísima, ¿sí? Y vemos dos cosas, ¿no? Fuerza y puntería, ¿no? ¿Fue la mujer o es la soberanía de Dios cumpliendo su palabra? ¿Qué me dicen ustedes? Vemos a Dios haciendo justicia, ¿no?
Abimelec llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Entonces su escudero lo atravesó con la espada y murió. Vemos que si vio a esta mujer se dio cuenta que una mujer le había arrojado la piedra en la cabeza, ¿no? La vio, ¿sí? Se dio cuenta, si no, no hubiera dicho esto, ¿no? Lo más triste de todo es que sus últimas palabras de vida no fueron en absoluto de arrepentimiento, ni pedirle perdón a Dios, ni la ayuda del Señor. Estaba pensando en su reputación, como hacen muchos. El final de un hombre líder carnal pensando en el último instante de su vida por lo que se pensaría de él. ¿Qué diría la gente de mí? Y no qué piensa Dios de mí. Muchos hacen como este hombre, ¿no? Piensan, cuido mi reputación, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán? Pero lo importante es qué piensa Dios de nosotros y qué dirá Dios. Aquel día que todos estemos frente a su presencia en el juicio, ¿qué dirá de ti? ¿Buen siervo fiel o apartado de mí, hacedor de maldad? Siendo uno de los hijos de un hombre piadoso que a pesar de todo, ¿no?, mostró su devoción a Dios, ¿sí? Gedeón, este hombre, siendo Abimelec hijo de Gedeón, Abimelec nos muestra claramente las consecuencias de un líder carnal que solo piensa en él hasta el último minuto de su vida, con un cráneo partido, pero su orgullo intacto. Versículo 55. Cuando los israelitas vieron muertos a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. ¿Qué pasó? A nadie le importó. Todos descansaron. Fue un alivio que este hombre muriera. Este asesino que estaba desolando y conquistando las ciudades por medio de la muerte, de la violencia y lleno de maldad. Y dice el 56, así pagó Dios a Abimelec el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Abimelec murió tal como mató a sus hermanos por medio de una piedra, que vemos aquí, ¿no? Lo que sembró, cosechó. Cómo había matado a todos sus hermanos arriba de una misma piedra. A él se le cayó la piedra encima. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y se cumplió en ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. El Proverbio 26-27 dice, en la Nueva Traducción Viviente, si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastarás a ellos, sino a ti. Qué tremenda la palabra de Dios, que es verdadera y siempre se cumple. La predicación de Jotán se cumplió. Murió el rey ilegítimo que tomó el poder por medio de engaños, de mentiras y de violencia. Hasta aquí vemos a un pueblo que aún no se vuelve a Dios. A un pueblo que estaba dedicado a otros dioses, que estaba preocupado por un rey impuesto y sin ninguna preocupación por clamar al único Dios del cielo. Abimelec no es considerado un juez porque no fue puesto por Dios y no era obediente ni sujeto a Dios. Nunca en su vida se escucha hablar ni establecer a Dios como su Señor, ¿sí? Esto trajo una guerra interna, una guerra civil en Israel. La maldad
tiene un tiempo limitado por Dios. No siempre reina el terror, la maldad, la soberbia, la idolatría. Dios dio un tiempo limitado y así lo dará este tiempo. Mateo 24, si me querés acompañar, para ir finalizando. Versículo 3 al 14 dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. En medio de toda la maldad de este mundo, amado, amada, que tiene un tiempo limitado, veremos la salvación de nuestro Dios en cada uno de los que perseveramos, ¿sí?, en la palabra, viviendo cada día en la voluntad del Señor, santificándonos. Mantengamos firmes para el Señor hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas. A pesar de que vemos falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos, gente sin Dios gobernando en las iglesias, como este Abimelech, a pesar del mal testimonio de otros, de la flojera de otros, de las malas actitudes y actitudes carnales, de las acciones en contra de la palabra de Dios, de las acciones de cada vida más alejadas de Cristo. En medio de eso, amado, amada, clamemos a Dios de todo nuestro corazón y reconozcamos su señorío y autoridad, su soberanía, ¿sí?, que esperamos y esperaremos en Él y nos mantendremos firmes cada día en Él, con Él y para Él. Oremos al Señor. Señor, te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra, que veamos el mal ejemplo de este hombre para no cometer estas atrocidades, Señor. Primeramente, de no apartarnos de ti, Señor, de seguir tus pisadas, de negarnos a nosotros mismos y de hacer tu santa, tu buena, tu perfecta voluntad, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra que el que te conoce se debe apartar de la vida de pecado y vivir una vida santa dedicada a ti, Señor. Que nuestra vida, que nuestros hechos y que nuestras actitudes den muestra que creemos en ti, no solamente de palabras, de labios, sino con nuestros hechos, con nuestras actitudes, que muestren que te amamos y obedecemos tu palabra, que queremos honrarte con nuestra vida, llevando una vida digna de ti, Señor, porque nos has llamado con un llamamiento santo, Señor. Sed santos porque yo soy santo, nos has dicho. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
Amén. Dios te bendiga, amado, amada. Saludos en casa. Que el Señor siga obrando en tu corazón a través de su palabra, que es vida, que nos es útil para redarguir, para enseñar, para instruir y para crecer en sus caminos, Señor. En los caminos que nos llevan a la vida eterna, que solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga en esta tarde.